Muy bien, en este bloque vamos a conocer la situación en este momento en Italia, porque lamentablemente Italia se mantiene en tercer lugar en número de pacientes afectados por COVID-19 y se ha registrado en los últimos días un incremento en el número de personas fallecidas como consecuencia de la pandemia. Virginia Priano está en Milán en contacto con nosotros. Hola Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, André, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí. Bueno, decíamos que lamentablemente no logran bajar el número de contagios. Italia se mantiene en el tercer lugar después de Estados Unidos y de España respecto del número de personas afectadas por COVID. Sí, exacto. Sí, fue superada en cantidad de muertos por Inglaterra, pero sí a nivel de contagio, sí hay un dato positivo que es en el día de ayer, bajó el número de contagiados y aumentó la cantidad de curados. O sea que el gobierno, anunció estas dos cifras como dos datos positivos en esta nueva fase 2 que empezó en Italia el día lunes, pero sí todavía la cantidad de muertos sigue aumentando, porque ayer fueron 369 muertos en 24 horas, con lo cual es un número que si bien ha bajado mucho, todavía sigue siendo alto. Pero bueno, sí estamos hoy en el cuarto día de esta reapertura gradual que está viviendo Italia, de esta famosa fase 2 tan esperada y también tan seguida desde otros países para ver cómo es el resultado y cuáles son las diferentes medidas. Igualmente sigue siendo, André, bastante polémica, Sí. porque como ustedes saben, es una reapertura gradual y muy lenta, es decir, empezó con esta fase 2 el día lunes con una reapertura en el rubro de la construcción, manufactura y demás, no así lo que son comercios pequeños, comercios minoristas, tiendas y demás. Entonces, con lo cual se está viviendo una gran cantidad de protestas por parte de los comerciantes italianos, las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo mucho este bloqueo de Italia de más de casi 2 meses y que, según el gobierno, la próxima reapertura iba a ser primero el 18 de mayo y luego el 1 de junio. Esta mañana el primer ministro Conte habló desde Casa de Gobierno y dijo que están evaluando adelantar la reapertura en diferentes regiones de acuerdo al nivel de contagio. Bien, ahí veíamos en un bar mesas afuera, digamos, ¿con qué modalidad abrieron los bares y restaurantes? Mira, no, los bares y restaurantes siguen cerrados como bares y restaurantes para atender al público. La única forma que ellos pueden abrir es para delivery o para take away, digamos, para comprar y llevarte. No podés sentarte, ni mucho menos. De hecho, en los bares, restaurantes, los que se han adoptado esta modalidad, porque son la gran minoría, tenés que comprar, hacer una fila en la puerta, puede entrar de a una persona por vez, con guantes, con barbijos y limpiándote las manos con alcohol en gel. Es comprar y llevarte o pedir por teléfono. Pero yo inclusive ayer estuve haciendo una recorrida hablando con algunos restaurantes, panaderías, y la verdad es que todos dicen esto no funciona. O sea, vendemos menos del 40% de lo que vendíamos antes, porque la gente no está acostumbrada, la gente tiene miedo, con lo cual esto es una medida que no les sirve y en teoría los restaurantes y bares recién van a poder volver a abrir el 1 de junio. Claro. Ahora bien, ¿qué previsión tiene el gobierno italiano respecto del comportamiento de la gente en esta segunda fase y la relación de este comportamiento con lo que puede ser la evolución de la curva de contagio y eventualmente... Mira, se me cortó justo la parte final, pero en relación a qué piensa el gobierno del comportamiento de la gente... Sí, y fundamentalmente, ¿qué es lo que espera en cuanto a la curva de contagios con esta segunda fase, con esta apertura? Mira, desde el gobierno han sido muy cautelosos porque lo único que repiten una y otra vez es que hay que ir con calma, porque si no, obviamente ya todo el mundo está hablando de si puede venir una segunda ola de contagio. Claro. Dicen que sí, inclusive hablan ya del otoño de una segunda ola de contagio. Por eso es que esta reapertura ha sido tan gradual. De hecho, por ejemplo, el transporte público en Italia hoy solamente tiene disponibilidad para trasladar al 25% de la gente que viajaba originalmente. ¿Por qué? Porque por medidas de seguridad, por la cantidad de gente que puede viajar sentada, dejando este metro de distancia. Y por ahora lo que están diciendo es que la gente está respetando bastante las medidas de seguridad
Por ejemplo, aquí en Milán no se ve tanto movimiento como uno esperaba. Claro. Recordemos que el día lunes reabrieron los parques, las plazas, que era una de las cosas más esperadas. No se vieron esas imágenes que se han visto en otros países, por ejemplo, como en España o en Estados Unidos, donde se veía masivamente la gente, pero hay que ver qué pasa el fin de semana, porque recordemos que la apertura fue un día lunes, sí, donde hay más de 4,5 millones de italianos que volvieron a trabajar, y se dice que 2,5 millones siguen trabajando desde su casa de manera remota. Pero al estar todavía cerrados, lo que son tiendas, comercios, peluquerías, claro, y todo esto sigue cerrado, mucha gente todavía sigue dentro de su casa. Entonces hay que ver qué pasa cuando esto reabra. Creo, claro, que el mayor pico o el cambio grande se va a ver en ese momento. Bien, no ha habido cambios en cuanto a las restricciones para circular entre ciudades en Italia, ¿verdad? No, todavía sigue limitado, o sea, uno solamente puede moverse dentro de su misma región, no se puede mover entre regiones, es decir, a nivel nacional, salvo que uno presente el certificado que el gobierno, digamos, dio, que debe justificar el motivo del traslado, ya sea por motivos de trabajo o por motivos de salud. Si no, uno no puede moverse. De hecho, yo estuve a la estación central de Milán, que estaba prácticamente vacía, y a la hora de viajar, bueno, además de tomarte la fiebre, tener que viajar con guantes y con barbijos, te piden este certificado de que justifique por qué te estás moviendo. Claro. Bueno, ni hablar de las posibilidades ciertas de que pueda reactivarse el turismo, porque había mucha esperanza en que efectivamente, acercándose a la temporada estival, uno de los principales fuentes de ingresos de toda Europa es el turismo. Cerrado. Esto, evidentemente, a medida que van pasando los días, cada vez está más lejano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, lo único vinculado con el turismo es que el 18 de mayo reabren, por ejemplo, los museos, ¿no? Pero, digamos, de aquí a que pueda haber algún tipo de turista es casi imposible, porque de hecho los aeropuertos no están cerrados, pero casi que no funcionan. Hoy hay 8 vuelos por día que salen de Milán, pero, digamos, no, turismo no hay, los hoteles están cerrados. Se está hablando de qué va a pasar en el verano en Italia, se está hablando de que el gobierno va a dar un bono de 500 euros para que los italianos puedan vacacionar dentro de Italia, porque ya se sabe que las fronteras van a seguir cerradas, pero todavía lo que sí se sabe del turismo es que aquí, por ejemplo, André, el turismo emplea al 14% de los italianos. Bueno, se sabe que va a haber una pérdida como mínimo de 450.000 empleos vinculados directa o indirectamente con el turismo, lo que son estos empleos temporales, por ejemplo, durante el verano. Bueno, claro, todo eso ya se sabe que no va a suceder. Con lo cual el panorama es negro, y hoy la gran preocupación de la gente, de los italianos, la verdad, es la economía, más allá del coronavirus. Ayer yo hablaba con el dueño de un restaurante y me dice, el coronavirus antes o después va a pasar, va a llegar la vacuna, pero la economía en Italia, como un mínimo de 2 años, lo va a sentir. Seguro. Virginia, muchísimas gracias por tu informe, como siempre. Saludos desde Santa Fe y seguimos en contacto. Muchas gracias a vos, a ustedes, y un saludo grande cuando necesiten. Acá me encuentran, no me puedo ir a ningún otro lado, así que acá voy a estar. Por un tiempito por lo menos. Gracias. Un beso. Gracias. Saludos, muchas gracias.